Buenas tardes a todos, soy Ignacio Valdés Álvarez, historiador del arte, y soy la voz y representante de los autores de esta comunicación titulada El azabache asturiano, una joya en el camino, que no deja de ser una continuación de una presentación que se realizó también en este foro, en las jornadas de Incuna en el 2018, sobre el primer encuentro de la cultura del azabache en Villaviciosa. El azabache ha estado presente en la cultura asturiana desde los mismos inicios de nuestra historia, formando parte de la cultura de nuestra comunidad, que ha sido compartida y transferida a otras partes del norte peninsular y regiones de Europa, a través fundamentalmente del Camino de Santiago. Realizaremos esta presentación apoyándonos en diferentes fuentes autorizadas como forma de desarrollo conceptual y material, con el objetivo central puesto en la Declaración de la Cultura del Azabache como patrimonio inmaterial en el marco de un paisaje cultural definido en torno a la conocida como Costa del Jurásico, y con el horizonte puesto en el próximo año, Jacobeo 2021. El azabache y sus características. El azabache es madera fósil que ha sufrido un proceso de evolución especial que lo diferencia de los carbones convencionales, lo que le confiere unas características especiales que lo caracterizan como gema. Los estudios científicos concluyen que el azabache asturiano se formó a partir de troncos de árboles en el periodo Jurásico superior, hace más de 140 millones de años, y que en Europa solo hay otro yacimiento con la misma calidad, Yorkshire. Ambos, el de Yorkshire y el de Asturias, con su minería sostuvieron la artesanía e industrias del azabache de prácticamente toda Europa, desde la prehistoria hasta nuestros días. Así, aunque en Alemania y en Portugal también tuvieron minería del azabache histórica, esta fue perdida hace más de 400 años. Azabache en Asturias. Asturias ha sido una de las pocas, y no la única, zonas de minas de azabache donde se ha explotado y aprovechado artesanalmente de manera continua, casi ininterrumpida, este mineral. El principal campo de explotación del azabache se sitúa en la zona jurásica, entre Avilés y Llanes, y especialmente en lo que se denomina la Costa de los Dinosaurios, situada entre Gijón y Ribadesella. La obtención continua de azabache para adornos y figuras ha sido documentada desde los yacimientos de la prehistoria, donde encontramos ya importantes indicios del empleo de azabache, tales como el hacha votiva prehistórica encontrada en el interior de una de las más conocidas e importantes minas de Oles, o otros restos encontrados en Tito Bustillo y Monte Areo, en Gijón. Derivado de los estudios petrológicos y arqueológicos, los especialistas estiman que en gran parte del azabache hallado en las excavaciones de la península podría tener como origen único y principal el de la costa asturiana. En la península existen 3 centros productores históricos muy conocidos, ¿no? 2 son del Jurásico, el de Asturias y Portugal, y uno del terciario, del periodo terciario, el de Teruel. 300 castros censados en Asturias, solo unos pocos fueron parcialmente excavados, y a medida que los trabajos arqueológicos se vayan desarrollando y continuando, muy probablemente se encontrarán, como sucedió en Galicia, cuentas y otras pequeñas piezas de azabache de la cultura tardorromana. Por el momento, de esta época podemos mencionar los hallazgos de la vía romana de Beranes, a unos 10 kilómetros del sureste de Gijón, destacando un collar de azabache de 13 cuentas muy gastadas, así como la primera vieira conocida en azabache. Cerca de Villaviciosa, en el entorno de las minas que ya mencionamos al principio, se encuentran el castro de Camoca, datado en la Edad del Hierro, siglos VIII a VI a.C., donde apareció el primer taller de azabache conocido, con trozos de material en bruto y algunas piezas ya elaboradas. La explosión de la artesanía del azabache.
explosión de la artesanía del azabache se produjo a finales del siglo XIV, momento en el que se percibe un salto cualitativo y cuantitativo para la artesanía, pasando de la elaboración de cuentas y algún amuleto a la producción de millones de piezas de diferente tipo, que bien hacían los talleres agrupados en cofradías o lo hacían los pequeños talleres artesanos. Este gran salto se debió fundamentalmente al fenómeno social y cultural que representó la peregrinación a Santiago de Compostela. Los artesanos y los azabacheros de Villaviciosa propiciaron y tuvieron un importante papel desde los primeros momentos, cuando se creó y consolidó el oficio artesanal de azabachero en Santiago de Compostela. Villaviciosa y las localidades azabacheras del arco jurásico asturiano aportaron el mejor azabache conocido y además de los saberes de sus artesanos. Progresivamente, los azabacheros compostelanos fueron mejorando la técnica, incorporando herramientas y consejos de los artesanos del Marfil o de los del Hueso en León y de los mismos orfebres de Santiago, ¿no?, hasta alcanzar el máximo nivel de depuración de un trabajo que de por sí era delicado y difícil por las características del azabache. Las relaciones comerciales fueron intensificándose a medida que aumentaba el fenómeno de la peregrinación. La cantidad de pequeñas piezas encargadas a los artesanos asturianos desde mediados del siglo XVI aumentaron en grandes cantidades y el entendimiento comercial entre Santiago y Villaviciosa empezó a ser importante y significativo, apareciendo un movimiento de aprendices locales de Villaviciosa que viajaba a Santiago durante algunos años para poder desarrollar su trabajo, ¿no?, vinculado a las crecientes necesidades de los peregrinos. Los cofrades de Santiago traían directamente de Villaviciosa azabaches terminados, miles de bolas diferentes y pequeñas piezas de todo tipo. Se documentan así numerosos pedidos como el de Diego Menéndez, azabachero de Villaviciosa, que llevó en 1560 a un mercader de Santiago 60 docenas de santiagos de azabache, polidos y furados, como aparece citado, ¿no?, para coser en los bordones, en sombreros o las esclavinas de los peregrinos. Resultado de esta intensa relación comercial y personal que se mantuvo entre los siglos XVI y XVIII entre ambos lugares, entre Villaviciosa y Santiago, se conservan en los listados de cofrades azabacheros de Santiago la mención a una docena de artesanos asturianos que vinieron a aprender el oficio y se quedaron en Santiago, lo que representa aproximadamente un 6% del total de los 198 que se han documentado. Algunas piezas compostelanas de azabache. Durante los 350 años en los que estuvo activa la cofradía se vendieron millones de piezas de azabache, una gran parte de ellas de tamaño grande, pero también mediano y pequeño tamaño. De los tipos de piezas realizados durante aquellos 3 siglos podemos destacar los siguientes: los emblemas o recuerdos de la peregrinación, que eran santiaguinos, peregrinos, conchas venéreas que se realizaban y que los peregrinos compraban para llevar a su vuelta a casa. Objetos de culto, que eran para los centros religiosos de la época, cruces procesionales y de altar, de grandes tamaños y de todo tipo, santos y vírgenes diversos, portapaces, rosarios, etc., ¿no?, o ungüentarios, como el que vemos en la imagen. Objetos de adorno o uso no religioso, pues aquí podemos ver desde la típica higa o figa, ¿no?, protectora, mano protectora, hasta pues otro tipo de anillos y colgantes, como los que vemos aquí en el retrato que se hizo a la hija de los reyes Felipe III y Margarita de Austria. Se conservan unas 50 imágenes de gran tamaño de bulto redondo de figuras de Santiago en diferentes museos de Europa y América, obviamente Santiagos de azabache. La más completa y valiosa de las colecciones es quizás la del Instituto Valencia de Don Juan, que tiene 12 Santiagos de distintas épocas y facturas y algunos de excepcionales dimensiones, de hasta 38 centímetros de altura. Le sigue las del British Museum con 6 Santiagos, la del Museo de Palermo con 3 y luego varios museos como el de Cluny, Zurich, Liverpool, etc. El azabache asturiano en el siglo XIX hasta la actualidad.
En el siglo XIX, 1870 aproximadamente, resurge la minería industrial moderna de azabache en Asturias, producto de una demanda inglesa de esta piedra semipreciosa por la implantación de una moda femenina de vestidos voluminosos, oscuros y pesados, con pequeñas piedras incrustadas, miriñaque, ¿no? En 21 años se adquirió un total de hasta 800.000 kilos de azabache asturiano, una cantidad inmensa para una piedra que es semipreciosa y ligera. Las mejores minas y concesiones estaban en manos de compañías y de particulares ingleses y franceses. Esta explosión industrial moderna duró aproximadamente unos 40 años. Ya tras la Guerra Civil Española, la explotación del azabache en Asturias se limitó a la realizada regularmente por Tomás Noval Barrero, un heredero de los cotos mineros de finales del siglo XIX y principios del XX que vimos, ¿no? Esta actividad la mantuvo desde los años 40 hasta 1994, suministrando, en la medida de sus posibilidades, azabache a los escasos maestros azabacheros asturianos y a otros artesanos de Santiago. En la actualidad, el escaso mercado se abastece de la producción obtenida del relleno en zonas de Olés o del acopio acumulado por los artesanos durante todos estos años, lo cual motiva una baja calidad de talla al tratarse de fragmentos de reducido tamaño, únicamente aprovechable para pequeños objetos tipo cuentas pendientes o ciguas, ¿no?, elaborados por los artesanos clásicos. Conocimientos y elementos inmateriales ligados al azabache. La semilla del azabache la protagonizaban dos profesiones fundamentalmente: los mineros, que trabajaban en verano, en el periodo más seco, en pequeñas minas que explotaban entre 3 o 4 personas, y los artesanos, que trabajaban en invierno, en épocas de menos faena en el campo. Así se trabajó durante siglos, ¿no? Las herramientas eran de fabricación propia y consistían en navajas, gubias finas, limas, tornos simples para perforar. Se conservan en perfecto uso bancos de trabajo e instrumentos de talla exactamente igual que los empleados por los artesanos medievales. Los artesanos realizaban pues miles de cuentas facetadas y de pequeñas figuritas como ciguas o vieiritas, corazones, etc. El trabajo de pulido era habitualmente realizado por mujeres y niños, ¿no?, siendo una tarea de lo más importante para perfeccionar la talla en el caso de las bolas facetadas y para darle a todas las piezas su aspecto final, con un brillo profundo e imperecedero que lo caracteriza. Un marco territorial definido, paisaje cultural del azabache. Entendemos el paisaje como lo hace el geógrafo Eduardo Martínez de Pisón. El paisaje es el marco de referencia del hombre y, en consecuencia, emulando la famosa frase de Ortega y Gasset, yo soy yo y mi paisaje. Y si no salvamos a nuestro paisaje, no nos salvaremos nosotros y nos perderemos. El marco territorial del entorno de Oles permite, en un ámbito contenido, la contemplación de restos de explotaciones, las marcas dejadas en el paisaje por la subsidencia de las peculiares y precarias galerías de trabajo, las vetas ya explotadas o la propia costa jurásica con sus marcas geológicas definidas. En definitiva, debemos entender el azabache como un elemento configurador de un paisaje cultural singular que contribuye a la revitalización económica y social de este territorio. En Villaviciosa se relacionan el camino, la ría, reserva natural parcial, la costa jurásica, la zona de explotación de Oles y el centro comercial de la villa, con la proximidad del centro de peregrinación de San Salvador de Valdedios. El camino para la valorización de una joya de la cultura asturiana como patrimonio inmaterial.
Pues bien, hemos visto cómo el azabache asturiano, el paisaje geológico del Jurásico y la propia cultura inmaterial azabachera son una joya de especial significación para la cultura, la historia y las artes. El próximo año, 2021, será una nueva oportunidad, año jacobeo, para el desarrollo de proyectos que permitan a los garantes de la supervivencia y conservación del azabache y su cultura mantener viva su llama. Pensamos, como reivindica el colectivo de artesanos, que el principal reto pasa por el impulso y recuperación del aprovechamiento minero del azabache, aún en condiciones de pequeña escala, lo que permitiría surtir y favorecer una actividad artesanal, la azabachera, que necesita de su principal elemento material. Solo así los azabacheros podrán seguir con su actividad y desarrollándose en un mercado globalizado que aún deja espacio a la creación artística singular, así como al mantenimiento de las manifestaciones artísticas de artesanía tradicional local. Desde Incuna se procedió a solicitar en el 2018 la incoación y protección de la cultura del azabache como patrimonio inmaterial. Solo así se podrá favorecer el desarrollo de medidas urgentes de salvaguardia y favorecer el desarrollo de proyectos ligados a la conservación de los conocimientos, las técnicas y prácticas de la fabricación que hagan posible y viable el mantenimiento y desarrollo de una actividad milenaria. Bueno, pues concluimos ya agradeciendo a todos los autores y a todos los estudiosos y investigadores del tema del azabache y bueno, agradecer a Incuna la oportunidad brindada. Muchas gracias y a todos y un saludo.